Carlos, gracias de nuevo en el Miami-Dade College, en este diálogo de los expresidentes por la democracia, el desarrollo. Y está con nosotros como cada martes Héctor Chamis, que hoy, pues gratamente, estamos los dos en el mismo lugar y no tenemos que estar entre los estudios y Washington. Héctor, bienvenido. Gracias, un gusto. Héctor, cada vez que tengo la oportunidad de ir a un foro de este tipo o de atender una invitación como esta, me pregunto, y que se habla de democracia y de cómo defender la democracia y qué hacemos por la democracia, siempre me pregunto algo. ¿No habría que tomar más acciones que palabras? ¿No habría que ir de las palabras a los hechos? Sí, tal vez, pero hechos ocurren también, Idania. Hay enorme presión sobre Maduro, interna, externa, internacional. 62 países desconocen a Maduro, reconocieron a Juan Guaidó. Es un número importante. Creo que quedan presiones diplomáticas todavía por intentar, el la responsabilidad de proteger, instrumentos que permitan acorralarlo. Creo que para defender la democracia en este continente la prioridad absoluta, diría yo, es desalojar a Maduro del poder. Pero fíjate algo, y ya que comenzamos por Maduro, dentro de la agenda de temas que tenemos el día de hoy, a José María Aznar, en la exposición dentro del foro, y me lo dijo también en una entrevista que pude hacer con él, decía que hoy en día Maduro está mejor que hace unos meses y se tiene la percepción de que va ganando, digamos, en esta puja por desalojarlo del poder. Cuando hablamos de 62 países que han apoyado a Juan Guaidó y a la causa de la libertad venezolana, también hay quien se pregunte, ¿y de qué sirve si Maduro está mejor? Yo creo que ambas cosas son verdad. Creo que Maduro está mejor. Hay menos presión que hace 6 meses. El entusiasmo internacional y venezolano con el interinato de Juan Guaidó ha mermado. Creo que además hay mayor capacidad de influir del régimen en otros países. Hay un cambio de ciclo tal vez, la victoria de Fernández Fernández en Argentina, la situación en Ecuador y Chile, donde hay influencia venezolana, sin duda. Entonces eso le da más aire. Pero al mismo tiempo yo creo que el trabajo diplomático ha continuado bien. Sería un bochorno inimaginable desde el punto de vista diplomático para esos 62 países volver a reconocer a Maduro. Me cuesta imaginarlo. Entonces esto al menos mantiene un escenario de ilegitimidad para Maduro que es auspicioso, que es positivo. No alcanza, sin duda, no nos satisface, pero yo creo que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Cuando dices que para pensar en la seguridad de la región hay que pasar por la salida de Maduro, ¿a qué te refieres, Héctor? ¿Maduro trabaja o el régimen venezolano trabaja en la desestabilización del resto del continente? Sí, es un régimen, es una narcodictadura, un régimen, un narcoterrorismo ha sido llamado de todas maneras. Es una gran organización conglomerada, criminal. Yo en alguna de mis notas lo he llamado un conglomerado criminal que opera por la vía de la subcontratación de ilícitos, minería, cocaína, contrabando de petróleo, y que ha exportado ese modelo de negocios a otras latitudes de América, y que ese modelo de negocios viene acompañado de una concepción del poder, y que se ha enquistado en México hace muchos años a nivel subnacional. Son muchos los estados en el interior mexicano que han sido capturados por el crimen organizado. Ese es el modelo. A mí me preocupó mucho en este sentido el otro día esto de la orden de López Obrador, sí, de dejar ir al hijo del Chapo. Al hijo del Chapo, que estaba arrestado. De hecho, tu columna versó sobre eso. Exacto. Que entonces, bueno,
si el narcotráfico tiene capacidad ahora, además de tener influencia sobre el Estado Nacional en México, a diferencia de los estados subnacionales, bueno, entonces estamos en un escenario aún más peligroso, en donde no habrá democracia, porque en definitiva no habrá Estado tampoco. Sin Estado no hay democracia. Y lo que ocurre en Venezuela es modelo en ese sentido, de la posibilidad de un modelo de negocios de vuelta, de ilícitos, que tenga implicancias sobre la construcción del orden político, que es un orden político criminal. Claudicó, con Héctor siempre tenemos un temario amplio y no puedo dejar de escapar la oportunidad cuando se presenta. ¿Claudicó el Estado mexicano dejando en libertad en Culiacán al hijo del Chapo Guzmán? Sí, es equivalente a una abdicación estatal. Tener un criminal comprobado en arresto real, dejarlo ir es abdicar de las responsabilidades del Estado, que es monopolizar la ley y el orden. ¿Y dónde queda el evitar una matanza que seguramente se hubiese producido? Bueno, tal vez, pero el mensaje de dejar ir libre a un criminal también augura posteriores matanzas, porque entonces es un mensaje al narcotráfico de debilidad, de vulnerabilidad, que lo van a aprovechar. Si es así, lo van a aprovechar, porque siempre lo aprovechan. Claro. El narcotráfico resuelve los problemas de manera muy expedita, con la violencia. Chile, Héctor. Chile, donde la violencia no parece amainar, donde no hay satisfacción a pesar de la renuncia de los ministros, 8 o 9 ministros ya están fuera, el cambio de rumbo que ha anunciado el presidente Piñera, la agenda social, y nuevamente vemos un incremento en la violencia. ¿Qué hay detrás, Héctor? ¿Qué pasa aquí? Hay de todo. Sí, ya lo hemos hablado, hay influencia externa. El PC chileno es muy cercano a La Habana. La Habana tiene también algo que ganar en esta desestabilización que está ocurriendo en la región. Pero también hay una gran revuelta popular, producto de la insatisfacción, que no necesariamente tiene que ver con pobreza, sino con lo contrario. Pensémoslo así, la prosperidad también puede generar inestabilidad, porque genera expectativas, porque genera deseos, aspiraciones, que se transforman en derechos en algún momento, si no legalmente en términos de el asumir que eso constituye un derecho, y si luego son frustradas, genera mucha inestabilidad y mucha revuelta social. Creo que este es el caso de Chile, no es el país más desigual de América Latina, sino lo contrario, es el segundo en igualdad. Es el país con el producto per cápita de los más elevados de América Latina, es un país cuya economía crece desde hace décadas, que ha reducido la pobreza de manera asombrosa, que ha hecho ingresar a muchísima gente a la clase media, pero eso precisamente es el problema. Es que esos grupos sociales tienen expectativas y aspiraciones de más. Y cambiado el ciclo económico en América Latina, el ciclo de precios internacional, se retarda el crecimiento, se desacelera la economía y eso genera entonces mayores frustraciones. Yo creo que es un elemento importante que no se resalta lo suficiente en el debate. Sí. Pensémoslo así, Dania. Los precios internacionales de lo que América Latina exporta son hoy la mitad, el 50% de lo que eran en el 2012. Es decir, los términos de intercambio de América Latina, lo que la economía de América Latina compra y vende, esos términos se han deteriorado en un 50% en el lapso de 2012 a 2019 de 7 años. Al tiempo que crece la expectativa de la gente que demanda más. Al tiempo que hay nuevas clases medias incorporadas a esa parte de la pirámide social durante el boom de comienzos del siglo XXI, que fue un boom extraordinario, que fue la época dorada del crecimiento económico de América Latina. Eso se ha interrumpido, el crecimiento se ha retardado, se ha desacelerado, si no es que hay países que están en recesión producto de ese cambio. Bueno, esa es la conflictividad social que estamos viviendo en América Latina. Tiene que ver además con el funcionamiento de la economía mundial
y con lo que América Latina puede hacer en términos de su participación en ese comercio internacional. La situación en Chile para Héctor Chamis es de pronóstico reservado, y lo digo porque la gente lo que pide ahora es la renuncia de Piñera. Yo creo que es de final abierto, puede pasar eso, puede pasar que se aplaque. Muchas veces hay una cierta dinámica en la protesta social, que son ciclos explosivos. La protesta comienza, aumenta, llega a su pico y luego declina, sin que sepamos muy bien por qué. Luego vienen los estudios, pero en ese momento algo pasa. Puede también suceder que Piñera haya perdido el suficiente apoyo político para continuar en la presidencia. Ha tenido reacciones perjudiciales para él mismo. Primero la guerra, luego pedir perdón al día siguiente. No ha sido el mejor manejo político posible. Entonces, lo dejaría con final abierto. ¿Es de pronóstico reservado el futuro de Argentina en manos de la fórmula Fernández, que ganó las elecciones? Sí. Es un pronóstico de inestabilidad, también de expectativas que han creado para ganar esta elección, que no podrán cumplir. De vuelta vuelvo al ciclo de precios internacional. Los Kirchner gobernaron muy bien, con un ciclo de precios favorable, el más favorable de la historia, con excesiva cantidad de recursos para el Tesoro Nacional y para hacer política. Así es fácil gobernar. Ahora el ciclo que ha cambiado los llama de vuelta al poder. Alberto Fernández es un hombre más pragmático, pero me preocupa que esté rodeado por comisarios políticos. Cristina Fernández de Kirchner es una, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es otro. En la noche del domingo los discursos de ellos han sido claros e intimidantes al mismo tiempo hacia Alberto Fernández, que por lo demás es un hombre que viene del centro, es un hombre muy pragmático siempre en su carrera política. La gran pregunta es si podrá ser presidente o no. Y por el otro lado, estos mensajes que hemos escuchado de parte del electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y la electa vicepresidente son una desinvitación a la inversión. Es un mensaje muy claro de rechazar al inversor argentino o inversor extranjero, quien sea. Ahora, ganaron la presidencia y la vicepresidencia, pero no tienen el Congreso. ¿Eso es bueno? Eso es bueno porque permite más equilibrio entre los poderes, permite un espacio de negociación de las diferentes agendas legislativas. Eso le da más voz a la oposición y eso impide que Cristina Kirchner haga lo que quiso hacer siempre, que es modificar la Constitución y reelegirse, por la vía de cambiar los jueces. En su último mandato, sus partidarios hablaban de Cristina Eterna. Esa era la muletilla política favorita, Cristina Eterna, que quiere decir Cristina en el poder para siempre. Bueno, con un Congreso bajo control, con una supermayoría parlamentaria, ese sueño sería posible. Con este Congreso, como queda después de la elección, eso es menos posible, eso es improbable. Me queda Evo Morales, finalmente la situación de Bolivia, donde hay confrontación en las calles, donde Evo además amenaza inconstitucionalmente a las ciudades donde hay manifestaciones en su contra, que se las va a acercar a ver si entienden. ¿Qué viene para Bolivia? Un momento muy difícil de inestabilidad. Yo creo que Evo Morales debería entender que no solo el conteo inicial lo indica, pero también el consenso internacional es que aquí debe haber una segunda vuelta electoral. Es en su mejor interés hacerlo porque si se asume la presidencia en estas condiciones, le será muy difícil gobernar. No tiene legitimidad. Con esta elección así, coronándose presidente en primera vuelta, con este resultado, con estas dudas, con esta poca claridad,
tendrá un déficit de legitimidad importante para ejercer la presidencia. La presión de la gente en la calle es importante. La presión de la gente, la presión internacional. Claro. Todos los organismos internacionales, además, la OEA va a comenzar la auditoría, pero la OEA ya manifestó, el propio Almagro manifestó que lo mejor es que se convoque a una segunda vuelta. Claro. La Unión Europea dado lo lo dijo que también. sabemos, la Unión Europea lo dijo, Naciones Unidas apoyó la auditoría que va a llevar a cabo la OEA. Todo parece indicar que es la mejor salida para el propio Evo Morales, Claro. que tal vez gane en una segunda vuelta, porque además el resultado es muy estrecho en términos, son muy pocos puntos que Evo Morales necesitaría en una segunda vuelta. Yo creo que es lo mejor para él y si gana podrá ser presidente con legitimidad. Si pierde y se queda como presidente así, no tendrá esa legitimidad, le va a ser muy difícil gobernar. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno poder estar así, Sí, ¿ah? hoy en vivo y cara a cara. Así es. Carlos Eduardo, como siempre, un panorama de lo que es noticia en la región con Héctor Chamiz, como lo hacemos cada martes. Vuelvo contigo.